Muy buenas a todos. Seguimos viendo las funciones recursivas y las posibilidades que nos ofrecen. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser resolver un problema de forma recursiva utilizando listas. Aquí tenemos una lista y queremos definir una función que nos sume todos los elementos de esa lista. Hacerlo de forma iterativa sería muy sencillo. Def sumar lista suma sería igual a 0 y for elemento in lista pues suma sería igual asimismo más cada uno de los elementos de la lista. Return suma. Print sumar lista. Vamos a ver qué resultado nos da la suma, que será 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar. Ahí lo tenemos, 15. Bueno, pues vamos a quitar todo esto y vamos a intentarlo hacer de forma recursiva. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar un caso base, un caso simple. Como la lista tiene muchos elementos y nos puede resultar complejo, vamos a imaginar que la lista solo tuviese dos elementos. Este caso sería muy sencillo, simplemente se cogería el primer elemento de la lista y el segundo y se sumarían. Si la lista tuviese tres elementos, el caso se empezaría a complicar, pero podríamos, simplificando, cogiendo el primer elemento de esta lista de 3 y sumarlo al resultado de la suma de la lista de dos elementos que queda, que ya sabemos cómo hacerlo, que es cogiendo los dos elementos de la lista y sumándolos. Y así podríamos ir sumando listas con más elementos. Bueno, ahora supongamos que la lista tiene un solo elemento. La suma será un caso más sencillo que si tuviese dos elementos, pues será ese mismo elemento. En este caso, la suma de dos elementos será el primer elemento más el resultado de la suma de la lista con el segundo elemento, que al tener un solo elemento será ese elemento. Y finalmente, si suponemos que la lista está vacía, la suma será 0. En este caso, la suma de una lista con un elemento será ese primer elemento más la suma de una lista vacía, que es 0. Vamos a verlo con el caso que nos ocupa. Por ejemplo, si nos fijamos, la suma de esta lista puede ser la suma del primer elemento más la suma de esta otra lista. Es decir, la suma sería igual al primer elemento, el 1 más la suma de los otros elementos de la lista, que a su vez sería igual a la suma del primer elemento más los otros elementos de la lista, que a su vez sería igual a la suma del primer elemento más los otros elementos de la lista, que a su vez sería igual a la suma del primer elemento más la suma de los otros elementos, e incluso podríamos bajar un poco más y sería igual a la suma del elemento de la lista más los elementos de una lista vacía. Por lo tanto, podríamos simplificar el problema de sumar todos los elementos de una lista, reduciendo la lista hasta quedarnos en una lista vacía. Bueno, pues vamos a coger esto, vamos a ponerlo aquí y vamos a quitar esto. Y vamos a ver cómo podemos definir la función sumar los elementos de una lista de forma recursiva. Bueno, pues def sumar lista. If lista es igual a una lista vacía, pues ¿qué vamos a tener? Pues simplemente que la suma va a ser igual a 0. Else. Antes de continuar vamos a recordar cómo se podían obtener sublistas de una lista. Cómo mediante el operador de indexación podíamos obtener rebanadas de una lista, es decir, segmentos, listas con determinados elementos de la lista original. Por ejemplo, si tenemos una lista que es igual a 10, 20, 30, 40 y 50, mediante el operador de indexación podíamos obtener un elemento, que era, por ejemplo, el del índice 0, el 10. Pero también podíamos hacer lo siguiente: coger los elementos del índice 2 incluido hasta el índice 4 no incluido. 0, 1, 2 incluido, 3 incluido y el 4 no incluido.
También podríamos hacer lo siguiente, coger los elementos del índice 2 incluido hasta el final. Ahí lo tenemos, todos los elementos desde el índice 2 hasta el final. Y también podríamos hacer lo siguiente, coger los elementos desde el comienzo hasta el índice 3 no incluido, 0, 1 y 2. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, si queremos coger el primer elemento de una lista, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de esta forma. Lista, índice 0. Y si queremos coger todos los demás, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues desde el índice 0, 1 hasta el final. Es decir, lista desde el índice 1 hasta el final. Ahí lo tenemos. 20, 30, 40 o 50. Bueno, pues con estas dos opciones vamos a poder conseguir un elemento más una lista que va a ser una rebanada de la lista original a la que le hemos quitado el primer elemento. Bueno, pues visto esto, recuperamos nuestra función recursiva. Si la lista está vacía, pues la suma es igual a 0. Pero si no, pues la suma ¿a qué va a ser igual? Pues al primer elemento de la lista más sumar la lista restante, es decir, 1, 2 puntos, y tomamos la lista que va a ser una rebanada de la lista original menos el primer elemento, es decir, todos los elementos restantes excepto el primero. Y ya lo tendríamos, vamos a comprobarlo, return suma, print, sumar, lista. Vamos a comprobar que igualmente nos da 15. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, 15. Correcto. Vamos a poner un 6, 15 más 6, 21. Vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos, 21, correcto. Esto lo podemos optimizar. Return 0. Y aquí ponemos el return aquí. Quitamos de aquí y ya lo tendríamos. Vamos a hacer otra prueba. 21 más 7, 28. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos. Correcto. Para el próximo vídeo te propongo el siguiente reto, muy parecido al que acabamos de ver. Se trata de definir una función recursiva que invierta el orden de los elementos de una lista. Es decir, que si tenemos una lista 1, 2, 3, 4 y 5, nos devuelva su inversa. Es decir, 5, 4, 3, 2, 1. Este ejercicio ya lo hicimos de forma iterativa, de varias formas. Ahora se trata de hacerlo de forma recursiva. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.